La Mesa Inmortal. ¿Qué tal, gente? Yo soy Kim. Y yo soy Saturno. Y sean todos bienvenidos a la Orden de la Mesa Inmortal. En el capítulo de hoy hemos traído para todos ustedes One Punch Man, temporada 2. Listo, sí, esta serie que nos ha conquistado, ese calvo precioso, El calvito con capa, ¿o yo? calvito con capa. Y en esta temporada también nos presentan de una vez un personaje que ya habíamos visto en la temporada anterior, ¿no? Que es el héroe clase S, King. Y de una vez nos vamos dando cuenta es que King es un cobarde, que prácticamente ha llegado hasta donde ha llegado porque le ha robado todos los triunfos a Saitama, ¿me entendés? Saitama lo conoce más a profundidad y ya se vuelven prácticamente amigos, ¿no? Sí, ¿no? Esa manía que tienen los protagonistas de la serie de ir consiguiendo secuaces. Epa, sí, de ir formando como su convito, ¿no? Su parchecito, sí, claro. También nos muestra a un villano, ¿no? A un villano que él tiene un pensamiento totalmente diferente a las personas del común, ¿no? Porque recuerden, en un mundo de locos, el que está cuerdo le llama loco. Entonces vemos que Garou, nuestro villano, comienza a cazar uno a uno a los héroes, ¿no? A los héroes de rango C, B, A, S. Les empieza... Garou no tiene ninguna discriminación, papi, él caza lo que caiga. Sí. Después de que sea héroe y él le pueda dar una paliza, cayó yo. Pero esta vez es el héroe rango S el que se va a enfrentar con él. Y desafortunadamente para nuestro héroe rango S, Garou le enseña quién es el papá en la calle. ¡Epa! Le da una tunda, porque es que no podemos decir que le da una pela, le da una tunda, ¿o yo? Sí, lo vuelve papita para el loro. Entonces, vemos también que ahí aparece Charanko, ¿no? Charanko, el discípulo del Sensei Bam, que va a defender la reputación de su dojo. Y también lo mandan para el hospital. Garou se está encargando de mandar a los héroes para el hospital y comienza a levantar temor en la asociación de héroes, porque llega y ya comienzan a crear su nombre, ¿no? El humano que se cree Kaiju. Epa, porque es que básicamente ese es el propósito de Garou, convertirse en un Kaiju, pero no solamente utilizando medios para convertirse en monstruo, sino que lo reconozca como un monstruo de mucha fuerza. También vemos que Saitama, al escuchar lo que pasó, decide participar en un torneo de artes marciales al que Charanko estaba invitado o se había inscrito y se hace pasar por Charanko. Exacto, él va a este torneo de artes marciales porque le interesa saber si las artes marciales pueden hacerlo crecer en cuanto a fuerza o técnica, o si puede ser una habilidad de él. Entonces, ¿qué hace Saitama? Se compra su peluca y se hace pasar por Charanko. Entonces Saitama pierde básicamente su propósito al ir ahí, que era obtener información sobre las artes marciales, porque él va derrotando a todos los participantes básicamente de un golpe. Exacto. Llega a la final contra el peleador o el artista marcial Shiryu. ¡Epa! El clon barato del Caballero del Zodiaco, ¿me Exacto, entiendes? sí. Entonces, él le dice, listo, dame una pelea decente, le dice Shiryu, que yo te voy a enseñar el verdadero significado de las artes marciales. Entonces el calvito le dice, caray, esto sí me interesa. Saitama básicamente deja que él muestre sus habilidades de karate, ¿entiendes? Y luego lo derrota y pierde el combate Saitama porque perdió la peluca y es descalificado. Pero en el momento que el torneo se está llevando a cabo, la asociación de Kaijus, porque los copiones copiaron no fueron originales y copiaron a la asociación de héroes, y está atacando a las ciudades, a todas las ciudades. Llega un Kaiju 100 pies, que es como un abuelito. Pero entonces vemos que Garou se va a buscar a Watchdog Man. ¡Epa! El héroe que prácticamente es una estatua. Exacto. Pero entonces se da cuenta que Dogman no es
un héroe común y corriente, sino que es un héroe que pelea al estilo bestia y le da rapidito lo deja sin sentido, lo deja débil. Entonces, volvemos donde Saitama, ¿me entendés? Porque ya se acabó el torneo y todo eso, Sí. pero a todo el mundo le avisan que es que no salgan, que mejor se queden ahí, porque los Kaiju están armando un alboroto en toda la ciudad. Y de una, ¡pam!, le llegan allá de torneo. Les llega un Kaiju inmenso, ¿me entendés? Básicamente es muy imponente. Y les ofrece un trato que no los va a vencer o no los va a desvivir si consumen células de Kaiju. Entonces nosotros decimos, ¿cómo así que células de Kaiju? Trátame serio. ¿Qué es esa patanada? Vemos que unos participantes las deciden porque dicen, no, pues a mí me van a matar, no, yo mejor me como mi célula. Se comen la célula, se transforman, pero entonces Shiryu, que está ahí, le dice a una chica que está ahí al lado, le dice, oye, chiquita, ¿quieres salir conmigo? Si venzo a todos estos, ¿te comprometes a salir conmigo? La peladita le dice que sí, y listo. Llega y pum, pa. Pero cuando ya va a ir a vencer al líder de ellos, se chocó contra muro, pa. Palear una paliza o yo, pero es que a este pobre muchacho lo vuelven trapo yo. Uy, sí. Qué pecado. Tanto que él había despreciado a los héroes, ¿me entendés? Y su labor. Y sufre tanto en esta paliza que empieza a rogar por un héroe. Y es tan de buenas que le aparece el héroe de héroes, ¿me entendés? El calvito con capa. Y llega Saitama y al lobby, de una vez, al otro barrio, sin miseria. Y Shiryu le dice, eres muy fuerte, por favor, vuélveme tu discípulo. Y le dice, no, ni madres. ¿Qué más discípulos que lleno? Yo no quiero encartarme más. Entonces es encañengado con el llavero. Entonces le dice, no te vayas por ahí, que por ahí se fue el líder de los Kaiju que vinieron. Él le dice, sí, vamos a ver qué tan fuerte es. Y Shiryu, no se vaya, lo agarra del pie, no lo quiere dejar ir, pero Saitama le dice, suéltame, pelele. Y se va, ¿no? se va por ese Kaiju. Cuando Shiryu dice, no, pues tan buen tipo que era, ¿no? ¡Pah! Le cae la cabeza el Kaiju. ¡Uy, caramba! El nivel de Saitama, va a ver. Vemos que Garou está en un cambuche, está recuperando energía de la golpiza que recibió, cuando vemos que lo rodean automáticamente puros héroes rango A. ¡Es una trampa! ¡Sal de ahí! ¡Corre, perra, corre! Entonces vemos que Garou no corre, sino que los enfrenta y también así herido le da una cátedra. Entonces vemos que la falsa copia, esta temporada ha sido de falsas copias. Tenemos al dragón Shiryu y al falso Gohan que pide ayuda o refuerzos, y el que está más cerca es Yen. Y llega Yen y dice, bueno, mijo, usted el cazador de héroes, venga, le digo, venga que no es para eso, papi. Cuando vemos que llega el Sensei Ban, ¿no? Y le dice, Yen, no es tranquilo, yo me encargo, porque él es mi discípulo y es mi deber como maestro darle sus buenas nalgadas. Y en toda esta paliza que le iban a dar a Garou, llega de una vez la distracción. Vuelve y aparece el cien pies anciano y arma otra vez un caos en toda la ciudad. Entonces ahí aparece la salvación de Garou, que es Abelardo. El de Plaza Sésamo, ¿no? Se lleva a Garou mientras los héroes se distraen con el anciano. Sí. Entonces aparece Kim y aparece con un megáfono, ¿yo? Y de una vez le llama al anciano ese. Llama la atención y el anciano va de una vez a atacarlo. Kim hace la misma de siempre, la que suele hacer, la máxima. Sale corriendo, papá. Patitas, ¿para qué las quiero? ¡Epa! Y ahí aparece de una Saitama. Y aparece de una vez diciéndole, venid a por mí, pero con la cara destapada, hijo de... Y llega y de un solo mangazo, un solo soplamoco, un solo cocacho, un solo estate quieto, ¡pah! Le pega tan duro que lo evapora. ¡Y carajo! Lo evaporó.
Y así, señoras y señores, vemos prácticamente cómo concluye la segunda temporada. La temporada de la piratería, de las malas copias. ¿Me entiendes? Así es. Sí, porque no solo eso, ¿no? Pero también hay un chapulín colorado. ¡Epa! Es que entre héroes siempre tiene que aparecer el chapulín colorado porque es el más icónico. ¿Quién podrá defenderme? ¡Epa! Pero bueno, gente, volviéndonos y poniéndonos un poquito más serio, queremos hacer una pregunta a ustedes al otro lado de la pantalla. ¿Por qué creen que Saitama se volvió tan fuerte? ¿Y tú qué dices? Pues yo tengo cierta teoría, ¿me entiendes? Yo creo que es que Saitama, como él jamás había entrenado, al momento de ponerse a hacer su rutina de entrenamiento por 3 años, se le desarrollaron cierto tipo de músculos o cierto tipo de células, ¿me entendés? También puedo pensar ahí que se le pudieron haber desarrollado estas ya mencionadas células de Kaijin. Y como vemos, eso tiene un efecto físico, ¿no? Que es volver a la gente monstruosa. Y yo creo que el efecto físico que tuvo en Saitama fue que le cayera el pelo. Pero estuvo muy bendecido porque es que lo ponen feos. ¡Epa! Caérsele el pelo es mejor que ponerse como el ponen los bichos tan feos, mano. Entonces, pues esa es tu opinión. ¡Epa! Sí, esa es básicamente mi teoría. Tu teoría. La mía, yo creo, yo estuve escuchando a un pequeñito por ahí que anda mucho conmigo y me dice, la teoría la va a compartir porque no es neta mía. Dice que la teoría que él tiene es que, como en todo el mundo, en este mundo de One Punch Man hay un dios, ¿cierto? Un creador del cielo y la tierra, ¿cierto? Y este les dio, digamos, limitadores de fuerza, ¿cierto? A cada ser vivo o en general. Y estos limitadores están, digamos, adheridos a un cierto patrón. En el caso de Saitama, que él pudo haber roto ese limitador o esa condición con el entrenamiento de preparación física que él tuvo. Esa es la teoría que tiene mi compañerito y se las quiero compartir aquí con ustedes. Y listo, gente, esto ha sido todo en el capítulo de hoy. Recuerden, nosotros somos los Inmortales y esto fue ¡La Mesa Inmortal! No olviden, denle like, suscríbase y respondan por qué creen ustedes que Saitama es tan fuerte. Nos vemos. Chao, chao. La Mesa Inmortal ya está en Spotify. Búscanos y síguenos. Chao, chao.